Muy buenas tardes, señores supervisores, directores de centros educativos, docentes, estudiantes, respetados padres y madres de familia, distinguidos invitados, amigos y público en general. A continuación, retomamos este ciclo de conferencias en honor al Scratch Day 2022. Antes de continuar, les recordamos que todas estas conferencias serán grabadas, por lo que podrán entrar posteriormente y volver a ver las de su preferencia. Al final de esta ponencia, se estará abriendo espacios de preguntas y respuestas para que hagan sus consultas y aportes. Podrán realizar sus preguntas y comentarios a través del chat y serán respondidas al final de la ponencia. También podrán enviar saludos y felicitaciones o agradecimientos sobre el tema expuesto. Les solicitamos a todos mantener los micrófonos y cámaras apagados durante la ponencia. Continuamos con nuestra fiesta Scratch Day, donde hemos disfrutado 2 días de mucho aprendizaje y compartir de conocimientos y tecnología. La última ponencia de esta tarde estará a cargo de la profesora Rosa Kaufmann, de nacionalidad argentina, docente de matemática y matemática aplicada. Ella es especialista universitaria en informática educativa. Es autora de un método de enseñanza con nuevas tecnologías, formado por libros y materiales didácticos sobre el uso de las TIC en educación, como programación con Scratch, aplicaciones en offline, arte digital, SIG, Web 2.0 y aplicaciones en Flash, Python y JavaScript. Es autora de microdocumentales sobre alfabetización digital para docentes para la televisión abierta en Canal 7. Es profesora de informática del ciclo de capacitación laboral del Instituto Pringle Morgan y asesora de informática en nivel primario y secundario. Es asesora de tecnología educativa en colegios primarios, secundarios y de recuperación desde 1984. Es especialista en capacitación docente y conferencista en congresos de educación y nuevas tecnologías desde 1983. Es autora de Tecnología Creativa, Libro y Universo Digital para docentes y niños, publicado en el 2020. La profesora Kaufmann nos estará ofreciendo la conferencia Creatividad con Scratch, contribuyendo a aumentar el conocimiento de los participantes en el uso del lenguaje de la programación. Bienvenida, profesora Rosa, la sala es suya. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un placer poder participar, no sé si me están escuchando bien. Un placer poder participar en este encuentro sobre Scratch y creatividad, que es lo que voy a presentar yo. He preparado bastantes ejemplos para que se pueda ver la plasticidad y la amplitud que tiene este lenguaje, y en lugar de describirlo en forma teórica, voy a ir, a medida que muestro los ejemplos didácticos concretos, dando los fundamentos pedagógicos y más científicos de el por qué recomendamos el uso de este idioma
de computación en la escuela, en la educación. Así que voy a pasar, si no hay problema y si nadie tiene ningún comentario, voy a pasar a compartir pantalla y les aclaro que si bien esto va a ser algo intenso, todas las preguntas y dudas que ustedes tengan pueden perfectamente compartir como para ver cómo esto les resulta y por supuesto estar en contacto a posteriori para cualquier inquietud que ustedes tengan o que se hayan quedado pensando en esto que voy a presentar hoy. Así que bueno, comparto pantalla para empezar. Bueno, como verán, yo preparé 19, no sé si vamos a poder ver todos los proyectos, pero son proyectos, en realidad son 20, porque hay un primer proyecto que quiero comenzar como si nadie hubiera visto nunca Scratch, muy rapidito. Quiero tratar de que todo esto me entre en esta hora reloj, que es un poco menos de una hora, a raíz de que también están los minutos para dudas, así que empiezo en Scratch como si fuera la primera vez que voy a hacer un proyecto. Sé que algunos de ustedes puede ser que lo conozcan, pero voy a presentar muy rápidamente un ABC para que cuando yo empiece a mostrar los proyectos puedan conectar una cosa con la otra y entender de qué estamos hablando. Fíjense que Scratch es un lenguaje de computación, pero ha sido creado exclusivamente para la educación. No es un lenguaje como es el JavaScript que antes nombramos, o el Python, o el Java, o tantos otros lenguajes que hay en el mundo que tienen un uso profesional. El Scratch, si bien permite hacer trabajos muy profundos y muy complejos, en realidad se inventó con un estilo visual, que es lo que vamos a ver ahora, para la educación. Por eso es tan ampliamente conocido. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es hacer una presentación muy rápida de los elementos que necesitamos para hacer un pequeño ejercicio en el cual voy a hacer una pequeña animación. Ahora ya... una pequeña animación de un personaje. Este gato, que es el que ejemplifica el Scratch, por hoy no lo voy a usar, bueno, lo voy a dejar por acá, pero en realidad no lo necesito, podría sacarlo y quedarme solamente con la niña, que lo que quiero es que haga un desplazamiento. Es decir, yo tomo un objeto, en este caso lo tomé de la librería de Scratch, este es mi entorno. Acá es donde vamos a trabajar, donde se va a ver lo que yo fabrico, y acá va a estar el código, en esta zona central donde ahora no tengo nada, va a estar el código que yo voy a construir. ¿Cómo lo voy a construir? ¿Y qué es el código? Porque ahí está el punto, que uno a veces habla de cosas de las cuales a lo mejor el docente común, o el padre de familia, o el directivo, no sabe qué son esas terminologías. El punto es que un lenguaje lo que sirve es para programar. Nosotros siempre escuchamos la palabra programación, para programar, para poder controlar lo que es una computadora, un robot, o lo que podemos decir en general un autómata, o sea, algo que responde a órdenes. Pero su pensamiento no es como los humanos, es un pensamiento distinto del humano. El pensamiento robótico o el pensamiento de una computadora no es igual al de un ser humano. Pero ¿por qué nosotros enseñamos eso? Bueno, eso lo vamos a ir tratando de deducir durante el encuentro. ¿Por qué queremos y necesitamos esta nueva alfabetización que es programar autómatas, ya sea robots o computadoras? Ya lo vamos a ir deduciendo en el encuentro. Pero por ahora lo que hace falta es un idioma, un lenguaje, un código con el cual yo hacer esas órdenes, porque ese robot, esa computadora, en este caso el lenguaje Scratch, tiene un idioma propio, no es el idioma humano, es otro idioma, un idioma de computadora, así como estos que les nombré antes. Y en el caso nuestro, como este idioma, este lenguaje es educativo, se ha inventado con estos elementos que vemos acá, que son bloques de colores, como si fuera un gran rompecabezas, estilo Lego, de tipo lúdico, que yo combino
para poder crear ese proyecto, ese programa que quiero para lograr algo. ¿Qué hago yo con Scratch? O sea, entonces dijimos que hay un código, un montón de comandos, que son las órdenes que yo le doy, que en lugar de escribirlo tipeando como se hace en un idioma profesional, acá lo hago mediante el arrastrado. Por ejemplo, yo tengo un comando, que acá ven que lo voy a agrandar para que lo vean, que dice al hacer clic en este objeto. ¿Qué significa al hacer clic? Bueno, quiere decir que cuando yo haga clic acá, en este objeto, esto es un objeto para mí. ¿Qué significa un objeto? Aquello que yo quiero controlar. El objeto puede ser una nave, un alien, una casa, una persona, un bicho, un enemigo, hablando de videojuegos, ¿no? O un botón, puede ser cualquier cosa que está programada. Aquello que está programado se llama objeto. Es una cosa genérica, ¿no? Entonces yo acá tengo una nena, se llama Ivory, ¿no? Pero le puedo poner otro nombre yo le podría poner, por ejemplo, María. En honor a Maritza le ponemos María. Entonces le pongo María y la bautizo con un nombre. O sea que el objeto puede tener un nombre que yo le ponga. Y quiero que ella haga, cuando lo agrando, quiero que ella se desplace hasta este extremo. Pero quiero que lo haga como si fuera una caminata, que haga un desplazamiento. Entonces usted me dice, ¿y por qué hace un desplazamiento de un objeto caminando por una pantalla? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, este es un primer ejemplo, donde yo, para presentarles los elementos del lenguaje, se me ocurre una animación. Les aclaro que una animación es algo que se puede hacer digitalmente o no, que existe mucho antes de la computación y que es algo técnico, se hace mucho en el cine, en las animaciones de dibujos, digamos, dibujos animados, y que existe también a través de la computadora. ¿Por qué propongo una animación? Porque es algo básico que está en muchos elementos, en páginas, en videojuegos, en aplicaciones, hay animaciones, muchas veces, sobre todo en videojuegos. Entonces, la animación es un elemento básico, además expresivo, para el alumno, que puede representar cualquier fenómeno. Yo puedo, a través de una animación, representar un fenómeno físico, biológico, o simplemente estético, como en este caso una niña que se desplaza. Entonces, para hacer esa animación, yo dispongo, en realidad ya lo tengo hecho acá, después si no lo puede fabricar el alumno, 4, fíjense, esto es lo que se llama fotogramas o frames en algunos lenguajes, en algunos softwares de la animación. Ven que si yo lo hago rápido, esta persona parece caminar. Son los 4, acá tiene 4. Hay otras animaciones muy complejas que tienen 200. Depende lo sofisticado de la animación. En este caso, yo tengo solo 4. Y lo que quiero es que esta niña lo que haga es caminar. Entonces, cuando yo la cliqueo, si la cliqueo repetidas veces, hace el movimiento de caminata. Porque están dibujados ya esos fotogramas de esa manera. Pero lo que no hace es desplazarse y además depende de mí, de que yo le haga así. Vamos a mejorarlo un poco. Esto yo se lo estoy mostrando muy rápidamente para que ustedes nada más vean un ejemplo de una construcción gradual de un programa. Luego, los demás ejemplos que vamos a ver ya van a estar construidos o a medias construidos. Y yo voy a hacer partes nada más, o les voy a mostrar cómo funcionan nada más, porque no tenemos el tiempo, obviamente, de ver 20 programas uno a uno fabricados por mí. Pero a través de esta idea, yo lo que pretendo es que ustedes observen cómo un niño va construyendo en forma gradual un objeto, una programación. Y después vamos a ver por qué es importante que pueda lograrlo. Entonces, ¿qué puse yo acá? Siguiente disfraz. ¿Qué significa? Bueno, cuando estaba en el 1 significa ir al 2, cuando estaba en el 2 significa ir al 3, cuando estaba en el 3 significa ir al 4. Y cuando llegué al 4 significa volver al 1, porque hay como una rueda. Entonces el alumno lo que hizo fue animar un objeto. Ustedes dirán, ¿pero así de simple? Sí, de simple y de no tan simple. Después lo vamos a evaluar. Pero por lo pronto este bloque y este son totalmente distintos en el diseño. ¿Por qué son distintos? Porque son de distinto tipo, pero no solo por el color,
que uno es amarillo, uno es más naranja y el otro violeta, sino por el estilo de la manera que controlan. El de arriba encabeza y controla cuando uno cliquea, es el como que está arriba, es cabeza. En cambio, siguiente disfraz es un bloque de los más comunes, hay muchos que son de este estilo, y este es lo que se llama en programación bucle o loop por siempre, infinito. No es lo que más se recomienda usar en programación, pero en este caso nos sirve para lo intuitivo. ¿Qué quiere decir por siempre? Que eternamente, en forma infinita, esta niña, o sea, yo me voy y vuelvo mañana, va a seguir este mismo movimiento. Por eso digo que no se recomienda, porque en un juego generalmente tiene que haber una manera de controlar que un proceso infinito se detenga. Pero acá lo que yo quiero es que ella cambie ese disfraz, que cambie de disfraz consecutivamente para que parezca que camine y haga esto, que acá no me gusta porque lo hace demasiado rápido. Entonces le doy una espera, un pequeño tiempo, un delay, para que lo que haga sea un poco más llevadero. Fíjense, esto es lo que yo quería, una caminata. Ahora vamos a ver para que se desplace. Pero ven lo que hace, se va cambiando de fotograma y luego yo coloco esto junto con este encabezado que era el que me permitía hacerle clic y ahí lo pongo en acción. ¿Ven? O sea, está así, empieza el proyecto, cliqueo y este objeto se pone en acción. O sea que yo lo que fabriqué acá fue un programa. Y ahora vamos a ver para que se desplace y otras cosas más. Pero acá lo interesante es esto, digamos, como conclusión, digamos, podemos decir, pedagógica. El por qué. O sea, uno dice, bueno, esto es una animación, usaste la idea de fotograma o frame, pusiste bloques, los construiste. Listo, está bien, hay muchos programas para hacer animaciones. ¿Por qué usaste Scratch y no otro? Porque acá está el punto de que uno tiene que analizar. Y yo diría que la diferencia, y acá esto es muy importante, entre usar un lenguaje y, para cualquiera de los proyectos que hagamos, y usar un software, una aplicación cualquiera, es que cuando yo uso el software, yo lo que hago es clic, abro menú, puede ser muy complejo también, pero hago clic, abro menú, elijo, selecciono, pero no construyo. Por eso yo represento de algún modo el movimiento maker de Latinoamérica, que justamente lleva el nombre de esta tendencia mundial de lo que se llama cultura o movimiento maker, que es la de construir, porque hay una teoría que es el construccionismo, ¿no? Que es de muchos de los pedagogos que crearon este tipo de material. ¿Y qué es el construccionismo? Bueno, aquello donde el alumno construye, pero no construye solo con las manos, que también lo hace, y después lo vamos a ver, sino construye modelos a través de la programación. Después también puede construir para que se mueva un robot o para que se mueva como yo decía antes, un autómata, pero lo que está haciendo es construir, cognitivamente construir. ¿Por qué digo construir? Porque no es que yo elegí, o sea, acá no había dónde elegir, yo tenía que pensar qué bloques, porque a veces pasa que un alumno empieza a traer cosas, ¿no? Trae. Y esto a mí no me serviría para nada, porque acá hay una cantidad enorme de conceptos. Lo que yo tengo que hacer cuando voy a trabajar sobre esto es pensar realmente cuáles conceptos son los que yo quiero trabajar en un proyecto. Este es un proyecto inicial. Esos proyectos, por qué responden a determinados colores y qué estilos son. Si son, por ejemplo, fíjense que yo usé que era para control y yo tuve que poner dentro algo. El control quiere decir que vuelve y vuelve y vuelve. Y acá me faltaba una cosa. Por ejemplo, el azul es el color de movimiento. Porque yo decía, si se va a caminar y que se vaya desplazando hacia algún lado. Entonces ahora sí hace una buena simulación de movimiento. ¿Ven? Ahí está. Después este proyecto podría tener sonido, un fondo para que yo pueda tener un lugar donde la niña se mueve. Por ejemplo, una calle. Entonces podría moverse en la calle y así sucesivamente voy logrando proyectos
en los cuales puedo tener un sonido del... No lo voy a hacer ahora porque si no, no puedo tener tiempo para los demás proyectos, pero puedo tener, controlar el tamaño de la chica, puedo poner más personajes. Por ejemplo, simplemente podría tener una segunda niña cerca de ella, una hermana gemela, y una hermana que tiene el nombre María 2, porque automáticamente el programa se lo pone, donde va caminando también de la misma manera. ¿Por qué camina de la misma manera? Porque heredó de la original toda la programación. Y de esa manera ustedes se podrán imaginar la cantidad de animaciones, situaciones o escenas que podemos fabricar, construir a través de lo que se llama programas, que son totalmente distintos a lo que puede ser el uso de un software, pero sobre todo son totalmente personales, porque no todos los alumnos lo van a resolver de la misma manera. Y vamos a ir a los ejemplos concretos que yo preparé para el día de hoy. Este es el momento que alguno tendría que preguntar algo, pero bueno, como es una muestra online acotada, no tenemos tanto tiempo, probablemente para muchas cosas que les pase por la cabeza cuando ustedes ven lo que yo estoy mostrando. Pero no se preocupen, porque siempre hay oportunidades para volver a ello. En el proyecto anterior, donde yo hice que una niña camine, yo empecé de cero. ¿Qué significa de cero? Que no había ningún código en el medio, estaba todo blanco, y yo empecé poniendo códigos. Pero también hay otras instancias en las cuales el alumno no comienza de cero. Por ejemplo, yo acá tengo un acuario, vamos, esto se puede achicar o agrandar, lo voy a acomodar para que lo vean. Y donde el alumno ya comienza con un poco de código. Pero ese poco de código no está a veces totalmente resuelto, está como para reconstruir, o para reinventar, o para completar. Es decir, que acá aparece lo didáctico, porque en esto también hay que tener cuidado de no detenernos en un solo estilo. Por ejemplo, todo de cero, o todo ejercitar, o todo. Vieron que en la pedagogía hay mucho riesgo de uno enrolarse en un estilo de una manera un poco dogmática. Es muy importante en la programación porque justamente estamos hablando de creatividad, y yo creo que la programación y la creatividad son socios, son grandes socios, porque es raro ver un programador, salvo bueno que esté en algo muy administrativo, pero igual en la capacidad de pensamiento que un programador tiene que desarrollar, siempre está la creatividad. No la creatividad vinculada con el arte, puede ser con la matemática, con las finanzas, puede ser con la comunicación, con el hackeo, la ciberseguridad, es decir, la inteligencia artificial, es decir, que la programación atraviesa cantidad enorme de campos, que eso después también lo vamos a hablar, porque vamos a asociar por qué queremos y consideramos tan fundamental esta nueva alfabetización. Por ahora yo estoy dando los ejemplos para que vean cómo sería en manos del niño o del alumno, pero luego vamos a profundizar un poco más a medida que conversemos o que yo vaya presentando. Por ahora estamos hablando de que no estamos en una aplicación común, estamos en un lenguaje donde se construye con un idioma que está formado por comandos de distintos estilos, de distintos tipos, por eso hay colores en este caso, y vieron que yo arrastro, yo no escribo todo, pero eso no es lo que va a pasar después en el futuro. En el futuro lo que el alumno, si estudia computación o si sigue aprendiendo en un secundario, en un terciario, va a tener que escribir código. Por eso es tan difícil iniciar a alguien en esto, porque es aprender un idioma y encima un idioma de computadora, entonces, y encima está en inglés, prácticamente siempre. En cambio, en nuestro caso, nosotros usamos este lenguaje que tiene cantidad enorme de idiomas, ven que los tengo acá, para que un niño de cualquier país del mundo o de casi cualquier país puedan comenzar en su propio idioma nativo a leer y desplazar mediante en forma visual esos bloques y ir construyendo como si fuera un rompecabezas una idea que quiere probar. Vamos a suponer, acá yo tengo este acuario, bueno, vamos a ver nada más un ejemplo. Supongamos yo tengo un pez, bueno, ven acá yo tengo ya un montón de bloques de otros colores, ya combinado un poco más complejo. La complejidad de los bloques es
no tiene techo, es decir, que yo puedo hacer algo muy complejo, desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Este pez, cuando yo lo cliqueo, fíjense que cambia de fotograma, ahora ya sabemos lo que es un fotograma, un frame. No es otro pez, es el mismo, pero logra el engaño, la ilusión de que es otro. ¿Por qué? Gracias a la animación, que no solo hace que se mueva, sino en este caso, en vez de que haga un movimiento alternativo como era la caminata, cambia de figura. Entonces parece que fuera otro. Y la animación tiene ese sentido, que parecen peces nuevos, ¿no? Y hay otro más que hace lo mismo. Esta es una técnica que se usa mucho en el videojuego, y que hace que, bueno, que cuando aparecen los aliens o los enemigos o los monstruos, parecen todos otros, y capaz es el mismo que vuelve, o sea, cuando llega a un borde, viene del otro lado de nuevo, pero con otra figura, o más grande, más chico, otro color, entonces uno dice, uy, cuántos monstruos que hay. Eso por un lado. Pero por otro, yo tengo otras cosas. Por ejemplo, tengo un pulpo, que también tiene una animación, pero ya tiene un movimiento aleatorio. Acá ya entramos en el elemento aleatorio, que es otro de los conceptos muy importantes de la programación. Fíjense una cosa. El Scratch, a veces, yo también de paso lo comento, a veces, por la costumbre de aprender a usar aplicaciones, se aprende como si fuera una aplicación más. Entonces uno dice, yo ya sé usar Scratch. Tengo acá los bloques, tengo acá el editor acá puedo dibujar, tengo acá los objetos, sé usar Scratch. Pero fíjense que acá lo importante no es cómo uso el entorno, porque eso uno, hasta casi siguiendo los tutoriales que al principio yo cerré, que era una cajita verde, un chico puede incluso aprenderlo en tutoriales de YouTube. El tema está en que yo lo que pretendo es enseñar programación. Es que ese alumno o esa persona que luego a lo mejor puede estar interesada poco o mucho en la programación, y vamos a ver en qué casos podría ocurrir, esa persona haya tenido conceptos. Por ejemplo, antes vimos el bucle infinito. Vimos la idea de la animación. No vamos a ver muchos conceptos explicados hoy. Sí vamos a observar el efecto que tienen. Por ejemplo, cuando yo arranco el proyecto que es la animación, hay, fíjense, un sonido y un efecto gráfico del fondo. Fíjense, lo hago de vuelta. ¿Ven? Acá tengo un botón que cambia los fondos, que yo puedo elegir distintos, y tengo un botón que genera un efecto gráfico que me puede parecer como si fuera agua. Y ahí empiezo yo a combinar a mis elementos. Y tengo otros que puedo usar. Hay muchos otros que puedo hacer que se vayan animando a medida que los programo. Entonces el alumno puede programar una parte mayor o menor, depende del nivel que ese alumno tenga. Ahora vamos a ver otros ejemplos de otros playgrounds en donde el alumno interactúa sin programar mucho. Solo quería mostrarles este otro ejemplo para reconstruir. ¿Qué significaría reconstruir en esto que yo les comentaba? Que, por ejemplo, un ejercicio interesante es darle al alumno los bloques, porque vieron que yo les decía, el alumno arrastra. Como es arrastrable todo, lo arrastra y pone. No es que esté mal, pero no sirve para mucho. Es como cuando... Es una mala práctica, en realidad, para un programador, que también lo hacen los programadores que escriben. Dicen, ¿cómo resolver este problema? Y empiezan a escribir cosas. Pero no, primero hay que, si es posible, planear. Anticipar. ¿Cómo resolvería tal cosa? Por ejemplo, quiero que este coral, que está acá, ven que es un objeto, haga un efecto gráfico. Entonces lo que hago es tomar este comando, que es un comando violeta. Los comandos violetas son los que tienen que ver con el look, la apariencia, y le hago esto que está acá, ¿ven? Que es un cambio de colores automático. ¿Cómo lo logra? Bueno, sumando un número, pues los colores tienen números asociados, y le va sumando un número y entonces va cambiando. Y es otro tipo de animación. O sea, hay animaciones de movimiento, hay animaciones de disfraz, hay animaciones como esta, hay animaciones como los efectos gráficos del fondo que hice acá. Hay muchos tipos de animaciones. No solo son por los fotogramas. Hay muchas técnicas de animación. Y entonces este se anima a través de esto. ¿Por qué no me responde? Porque no le puse todavía su botón
y acá le voy a poner este otro. Después ustedes preguntarán por qué pone tantas cosas. Bueno, eso es lo que se aprende cuando uno está practicando este idioma. Entonces ahí tienen, ven por ejemplo, más elementos programados. La Medusa tiene algo similar a este, que es lo que está haciendo yendo a un lugar, yo les decía la aleatoriedad. ¿Por qué dije la aleatoriedad? Porque los conceptos, que no son solo de programación, la aleatoriedad es el azar. El azar es un concepto matemático, pero en la programación toma el azar muy profundamente, sobre todo en los videojuegos, a veces en menús para proponer cosas, pero sobre todo en los juegos ocurre mucho el azar. Prácticamente no hay juegos sin azar. O sea, si yo tengo que defender una nave, tengo que atacar un lugar, mantener una ciudad, en general tengo el azar. Pero cuando hago modelos de ciencias también voy a tener el azar. Por ejemplo, quiero hacer un modelo un poco más complejo de cómo es un sistema, un ecosistema, y el azar va a estar en determinados valores que uno los tiene que controlar, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más sobre eso. Pero por ahora, el azar de este pulpo está aplicado a dónde se va. Él se dirige a distintos lugares de la pantalla, que son aleatorios. Yo no sé hacia dónde va a ir. Ese sería el caso del pulpo. Y fíjense que tengo imagen, podría tener texto, bueno, lo puse nada más en el botón. Tengo sonido, que yo ahí tengo un sonido de burbujas y de un fondo de un mar. Tengo diseños y tengo elementos gráficos que yo traje no del Scratch primitivos, o sea que son de las librerías, sino algunos sí y otros los traigo de otros lugares de internet. Eso significa una segunda característica. La primera del Scratch es lo lúdico. Esto que yo decía de que uno combina en forma visual bloques del estilo Lego y entonces hace que para un niño o para un principiante, que no tiene que ser un niño, puede ser un adulto, esto sea una cosa más fácil para iniciarse. Un principiante. Ese sería un aspecto del Scratch. Pero hay otro aspecto del Scratch, que es esto de que yo mostré recién, por ejemplo, y que vamos a ver durante toda la jornada. Todos proyectos que poco tienen que ver con estos personajes del Scratch de la librería. Hoy sí, yo puse una de las nenitas que había, pero esta torta, este oso, todo esto, no necesariamente yo tengo que usarlo. Yo puedo traer de internet mis personajes, mis peces, mis pulpos, mis medusas. Entonces yo lo que hice fue traer fondos, fue traer otros peces, y entonces lo que hice fue personalizar un proyecto, que eso también es difícil con cualquier software, para que represente lo que yo quiero, sea un tema de una materia, sea lo que yo quiero expresar, una narración, lo vamos a ver en distintos ejemplos, o la materia donde yo quiero trabajar. Es decir, customizar, o mejor dicho, personalizar. Y eso hace a la característica que se le llama al Scratch como un material significativo, porque yo le puedo dar un significado más personal, más particular, y eso hace que me apropio de este producto y le doy. Entonces puede representar cualquier cosa. En general, la programación de computadora me permite representar múltiples cosas diferentes, no solo a través de lo digital, también a través de la robótica, del 3D, de otras interfaces, pero hoy estamos abocados a la plasticidad, a la gran variedad de posibilidades que me da el mismo Scratch. Y vamos a cerrar esto para pasar a otro ejemplo. Hablando de estos entornos animados en los cuales un alumno puede interactuar, mis alumnos pequeños, por ejemplo, cuando si quieren festejar Noche de Brujas en nuestro país o Halloween en otros, por ejemplo, pueden tener un entorno de este tipo. Tampoco ninguno de estos personajes son del Scratch primitivo. Son todas materiales que uno va importando. También los puede crear el alumno, que eso es la parte de arte de todo programador y que también es muy interesante y muy atractivo para que el chico aprenda y que lo pueda hacer con otros softwares y traer acá, o dentro del Scratch también tengo mi editor, que ahora lo vamos a ver. Entonces acá cuando yo quiero interactuar le digo a los chicos, bueno, un niño muy pequeño puede empezar simplemente intentando ver qué hace cada uno de estas animaciones que yo importé.
queda sin portal de internet con la temática esta que estamos tratando. Pero otro alumno puede agregar unos personajes a este material. Bueno, este gato tiene su... Porque puede pasar... bueno, y tengo los fotos distintos también. Entonces tengo distintas maneras de festejar mi Halloween. Ahora, puede pasar, y eso es lo que vamos a ver, que un alumno muy creativo, que siempre los hay, o un poco más avanzado, diga, ay, yo quiero poner un personaje de Scratch dentro de este proyecto, que es Skeleton. Que hay un esqueleto, se llama Skeleton justamente, que sí tiene el Scratch. ¿Ves? Ahí yo no lo puedo mover, porque no lo programé, ni sé nada, pero se lo puede programar para que se mueva. Y que diga cosas, porque Skeleton o cualquier otro de mis personajes, que yo eso no lo hice todavía porque no lo pude lograr, no lo pude hacer porque no tuvimos tiempo, puede pensar cosas. ¿Por qué puede pensar cosas? O decir cosas. Con lo cual, mi animación puede tener una parte de cómic o de narración. Puede ir pensando. Y esto puede tener secuencias en el tiempo, por supuesto. Puede ser que piense una cantidad de cosas, pase un tiempo, cuando se pone en contacto con la bruja, pase otra cosa. Podemos ver un ejemplo más complejo. Pero acá está pensando, como diciendo, ¿y esta escena qué es? O puede pensar, qué linda noche. Entonces el alumno tiene oportunidad de escribir, no algo infinito, porque esto tiene un límite, pero puede escribir. Pero además, fíjense que también puedo darle una voz. Tengo un sintetizador de voz. Entonces, eso no lo voy a hacer ahora porque ya sería más trabajoso, pero sí lo voy a comentar, porque ya que estamos hablando del Scratch y lo estamos presentando desde cero, digamos, y con toda su extensión, yo tengo una cantidad de extensiones del Scratch y hay versiones de Scratch para inteligencia artificial, por ejemplo, con muchas más, donde puedo conectar con MIDI, con lo gráfico, con tarjetas programables, que hoy vamos a mostrar alguna que yo tengo acá, que sea la Microbit, que es esta, puede ser el Makey Makey también, que es otra, con la traducción que es de Google, que esta no requiere ninguna interfase, o por ejemplo el texto a voz, que es lo que yo les decía, que surja la voz, ahora vamos a ver en un ejemplo, y entonces que esté escrita el texto, pero también que surja la voz. Y hay otros. Entonces quiere decir que tenemos, primero, un material que dijimos hasta ahora, lúdico y significativo, que me permite una amplitud de temas muy grande, no solo visuales, sino también de estilo. Por ejemplo, vamos a pasar a ver un ejemplo de algo totalmente distinto, como si fuera una aplicación, o sea, también son objetos, pero los objetos que hoy quiero, que voy a tener acá, son letras. Porque supongamos que quiero trabajar la lectoescritura, pero así como la lectoescritura después vamos a pasar a la matemática, distintos temas, para que vean que entonces este lenguaje cualquiera puede atravesar las materias. Porque eso es bueno, por más que no va a trabajar al mismo tiempo con todos los profesores, pero sí puede ser que el alumno complete, profundice o vea otro punto de vista de eso mismo que está aprendiendo con su maestra, o bien, si a la maestra le gusta la programación, se ha llevado a cabo por la maestra. Eso depende de cómo en cada escuela lo encaren. Por ejemplo, yo arranco el proyecto y fíjense lo que hablamos de la aleatoriedad, las letras cambian de posición. Esto es una primitiva del Scratch que me permite, como si yo tirara un grupo de letras en el piso, ¿no? en un tablero. Y también las puedo arrastrar. Entonces nosotros, por ejemplo, solemos hacer un ejercicio muy simple, para empezar, ¿no? Con los niños más pequeños, que es, a veces con cada alumno, depende de la situación. Por ejemplo, les decimos, bueno, supongamos hay una niña que tiene que reordenar su nombre. O sea, tiene el nombre pero desorganizado. Y esto se puede, estas otras letras las puedo correr o las puedo ocultar. O eliminar, pero preferible siempre ocultar.
Entonces yo, la B la necesito, no, la C la necesito, no, y ahí las voy ocultando. Eso lo hacen ellos mismos. Los mismos alumnos aprenden a ocultar letras cuando quieren darle importancia a esta palabra que estamos tratando. Cada una de estas letras es un objeto igual que la niña de antes, o el pulpo, o la bruja. Es el objeto que yo programo. ¿Para qué lo programo en este caso? Por eso les decía que es tan amplio, que yo puedo programar cualquier cosa, y esa cosa que yo programo cumple distintas funciones, porque antes era estética, o de celebración, o de animación, pero ahora es escritura, lectoescritura. ¿Y por qué es importante esto? Hay varias cosas. Primero, yo, bueno, con la lectoescritura es un tema aparte. Yo me dediqué a estudiar un poco el tema del aprendizaje de la lectoescritura según determinados autores que hoy son bastante importantes en el mundo científico y que trabajan con lo que es la obra del cerebro lector y otras obras similares, ¿no? Que son algunas de las ideas de punta de la actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta idea de tener como si fuera una pizarra magnética con letras desordenadas para que yo reconstruya es muy común. Como ejercicio se sugiere mucho. También para los casos, por ejemplo, de dislexia y de algunas patologías también se sugiere eso. Entonces, el alumno lo que tiene que hacer, fíjense que además es integrado, porque el alumno está trabajando digital, tiene que usar el mouse, arrastrar, y también está trabajando en la lectoescritura, está haciendo al mismo tiempo las dos cosas. Después vamos a ver por qué es mejor o es bueno hacer eso. Pero la niña se llama Laura, ya se deben haber dado cuenta. Entonces acá, miren, era una sola letra que había que cambiar, pero podía no haberse dado cuenta tan rápido y podía haber empezado a buscar de cero, hasta que lograba escribirlo. Por supuesto que no es una sola actividad que va a ser sobre el tema, pero si nosotros trabajamos repetidas actividades de este tipo con la movilidad de las letras, es probable que el alumno se puede beneficiar mucho. Y si lo hace en forma digital, más todavía, porque lo puede ilustrar. Fíjense que además de animar ese nombre, que ahora vamos a poner aunque sea colores, Laura también puede dar lugar a que escriba, si el chico es un poco más grande, otras palabras con las mismas letras. O sea, dentro del nombre, descomponer ese nombre y decir, bueno, otras palabras. ¿Qué palabras sé con las letras de mi nombre? ¿No? Y bueno, puede ser una, puede ser, por ejemplo, el nombre Lara. Si aceptamos repetición, podría ser rara. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Pero además tenemos la posibilidad, y esto es interesante, de diseñar. Por ejemplo, yo tengo la L, ¿no? Entonces digo, ay, pero me gustaría que la L tenga un efecto de color. Entonces yo voy a usar esto, ¿ven? Este efecto de color, que es similar al que usamos en la medusa, que hacía un cambio constante de color. También podría ser de tamaño, podría deformarse, podría pixelarse, bueno, un montón de efectos gráficos que no los voy a hacer ahora, porque si no, no llegamos, ¿no? Con el tiempo. Pero se imaginan que puedo hacer muchas cosas con este nombre animándolo. También puedo, si quiero, como hicimos antes, cambiar el escenario y llevar mi nombre a otro lugar. Me pasó con alumnos muy pequeños que sabían muy poquito de escritura, que al cambiar su nombre querían poner también un personaje que se pareciera a ellos. Entonces ponían el personaje, su nombre y la escena. Y eso tiene una fuerza para el chico, por supuesto el apellido, o si son dos nombres lo mismo, y otras palabras que se pueden ir trabajando. No me voy a detener en el tema del abecedario, que es muy amplio lo que se puede hacer, pero sí voy a pasar a un ejercicio muy rapidito, nada más para que vean lo de la voz, que yo les decía antes del sintetizador de voz, y de esta teoría de Stanislas Dehaene, que me la pueden consultar cuando quieran, porque hay textos sumamente sintetizados de divulgación de Dehaene, que es como un premio Nobel en el tema de la ciencia de la lectura, en la actualidad, ya desde hace más de 20 años, no es algo nuevo, más 25 por lo menos, que descubre a través de los estudios y con muchas tecnologías nuevas y
la integración de ciencias, de la psicología cognitiva, de la inteligencia artificial, de distintas áreas, cómo reacciona el cerebro y qué zonas del cerebro se activan en cada etapa del aprendizaje de la lectoescritura. Estos son descubrimientos bastante nuevos en proporción a la historia y que han hecho grandes cambios en la manera en que el chico puede aprender a escribir y a leer. Y él sugiere, yo te lo estoy sintetizando súper porque no tenemos el tiempo para esto, pero a mí me interesó mucho porque al trabajar yo en educación especial me encuentro, también en educación común, pero en educación especial me encuentro con serias dificultades en la lectoescritura de niños ya grandes. Entonces me tocó tener que enseñar la lectoescritura a través de lo digital a niños grandes. Entonces, en lugar de aceptar pasivamente que no va a escribir nunca, yo sigo luchando de ver si puedo lograr que incorpore el ABC de la lectoescritura, que según Diane tiene que ver con los fonemas y los grafemas, y donde se usa el abecedario como sostén, y una progresión en los grupos de letras que se usan. Hay un montón de tips, de sugerencias y de parámetros que él usa. Una de ellas es, por ejemplo, los grupos de letras. Este es el segundo grupo de letras que se suma al primero, porque en realidad el primero es la M, la N, la L, la S y la F, además de las vocales. Esas 5 letras que tienen cierta continuidad, porque yo puedo decir o puedo decir s en el tiempo, y eso entonces permite que el chico, cuando ve la letra, pueda asociar letra y sonido. No tanto nombrar la letra S, porque yo ahí agrego otras letras, sino solo el sonido, por un tiempo, después va a agregar lo demás. No me pasa lo mismo con la P. La P no la puedo mantener en el tiempo, pero es un segundo grupo. Una vez que él incorpora al niño la M, la N, la L, la S y la F, con palabras que solo usen vocales y esas 5 letras, que es mi proyecto 1 de estos que hoy no lo traje, hay un segundo proyecto que es este, donde agrega una segunda tanda, que es la P, la B, la T y la D. Todo esto yo lo escribí y lo tengo en mi canal de YouTube y también en mi sitio de Scratch. Por eso estos proyectos los pueden usar y también pueden profundizarlo y pueden solicitar ese material que hay. En vez de leer El cerebro lector, que es una obra grande, está, por ejemplo, Aprender a leer, que es un libro para familias, docentes, directivos, para no científicos, donde se explica en una forma impresionante, y es hermoso leerlo, esa teoría que él tiene y con un montón de ideas didácticas e incluso sugerencias para la informática, que las han aplicado pero no en países hispanos. Por eso yo me puse a hacer esto, porque había encontrado algunos software traducidos de países escandinavos, de nórdicos, y no daba al idioma que nosotros usamos. Fíjense que yo acá tengo palabras con B, banana, y tengo el sonido, ¿ven? No sé si lo escuchan. dados. Pero ¿qué pasa? El alumno que está trabajando en Scratch puede pasar que su maestra, por ejemplo, le dice: quiero que vos escribas bastantes de las palabras. O sea, cuando vos veas que falta el cartel, por ejemplo, Batman. dice Batman. Ya son palabras con sílabas más complejas que en una primera etapa, esta es una segunda etapa. Son palabras que tienen ya más letras, pero todas comparten la P, la B, la D y la T, además de las 5 primeras que antes nombré. Entonces ya tiene un grupo de letras importante. Pero fíjense que no tengo ni la Z, ni la Y, a pesar de que palabras de uso frecuente como yo, por ejemplo, o hola, se sugieren también enseñar de entrada, a pesar de que no pertenecen a esos grupos de letras de las primeras etapas. O sea que por eso digo que es una teoría con mucha intensidad, muy interesante, y que yo la recomiendo constantemente, aunque no tenga directamente que ver con la alfabetización digital. Pero ustedes saben perfecto que de nada me serviría aprender a programar si no sé leer, porque además yo tengo que leer acá. Entonces, aprender a leer y a escribir, además de la aritmética o la matemática básica, siguen siendo las grandes alfabetizaciones estructurales del mundo que no podemos perder nunca por más tecnología que queramos incorporar. O sea, no vamos a reemplazar una cosa por otra. Entonces, fíjense, y vamos a integrarlo como hacemos acá. Entonces, esto es una aplicación, yo esto lo agrando, lo muestro, no tiene gran código, pero sí me permite
que yo vea la palabra, pero esto es lo que pipa, la pronuncia. pipa, ¿Ven? Esto lo pronuncia. Ahora, lo que yo quiero, acá lo pronunciamos, lo voy a pronunciar de vuelta. pipa, Quiero que, además de pronunciar, que esto lo hago con una extensión de sintetizador de voz que tiene Scratch, quiero que la escriba el alumno. Entonces el alumno toma esto y puede decir, puede incluso copiar lo que ve arriba, pipa, y la escucha. Y es un refuerzo para su ejercitación de la lectoescritura, por ejemplo. ¿Ven? pipa, Pero también trabajó la programación y trabajó lo visual. O sea que ha hecho un trabajo integrado. Vamos a pasar a otro proyecto. Este es el nivel 2 de aprender a leer. Después hay varios otros, son 5 o 6 niveles. Vamos a pasar a otro ejemplo a ver, ¿qué ejemplo podemos dar primero? Vamos a hacer una aplicación. Vamos a cambiar el enfoque. Estábamos en la lectoescritura. Bueno, ahora vamos a ver otra pregunta interesante. ¿Qué cosas puedo hacer con Scratch? Porque uno hace una animación, un juego, y ahí termina siempre los cursos. Duran 5 clases. Sin embargo, esto es algo muy amplio. No quiere decir por eso que uno tenga que aprender mucho, ¿eh? Es decir, se ha demostrado que la mayor parte de los niños del mundo no usan grandes cantidades de bloques. Usan poca variedad, pero eso, por más mínimo que uno use algo, le resulta de un gran beneficio. Después vamos a ver por qué pasa eso. Porque en realidad, lo que estábamos hablando hoy, el porqué de la programación. Y esto es la pregunta que va a estar dando vuelta en toda la jornada. ¿Por qué yo tengo que enseñar esto? ¿Por qué puedo no enseñarlo directamente? O esta aplicación, en vez de programarla el alumno o el maestro, usar una que ya venga hecha. Bueno, hay múltiples motivos. Uno que creo que ustedes deben estar descubriendo es que la programación me permite aprender otras cosas, además de tener que pensar en la programación en sí. Porque yo tenía que pensar cómo animar algo, o cómo cambiar, o cómo agregar un sonido, o cómo escribir un texto, y yo estaba aprendiendo otras materias en ese mismo momento. Esto es lo mismo, yo estoy queriendo saber que los chicos ejerciten, por ejemplo, las partes de una computadora. Podría ser las partes del cuerpo humano, las partes de una casa, es totalmente amplio. La misma técnica, y una cosa que se enfatiza mucho o se propone mucho en Scratch es, yo creo que estoy mal del tiempo, pero bueno, ahora muestro esto y ahora ustedes me van a decir por dónde sigo si quieren pasar a las preguntas. Una cosa que se propone muchísimo es el remixado o reinvención. ¿Qué significa reinvención? Un poco lo que yo venía haciendo. Ya tengo un programa y lo voy a reinterpretar. A veces los chicos le agregan una palabra y ya lo reinterpretan. En realidad tiene un sentido más profundo, que es tomar un código, un programa ya hecho, y decir, bueno, yo tengo este modelo, pero quiero que me represente una casa o un cuerpo humano, o el sistema respiratorio. Entonces, esto mismo, o las partes de una flor. Entonces yo puedo reinterpretar. Ven, por ejemplo, en vez de que este proyecto sirva para aprender las partes de la computadora, yo puedo ir y estudiar con esta misma idea, fíjense que los códigos ya eran más grandes, ven acá hay otros modelos, las partes de una flor. Y es el mismo formato, nada más que en lugar, pero tengo que hacer un montón de cambios, porque tengo que cambiar las palabras, tengo que cambiar las letras, los indicadores, pero lo bueno que tiene es que el alumno, cuando hace esas adaptaciones, aprende también sobre programación. O sea que tendríamos que el alumno aprende programación de cero, aprende reinventando y también aprende con ejercicios que vos le preparás, reconstruyendo, completando, haciendo pequeños cambios. Depende del nivel con el que el chico esté en ese momento. Y para nuestra aplicación, fíjense en esto. Yo tengo estos elementos, yo empiezo, y lo que tengo que hacer es descubrir y responder qué parte es cada uno. Yo le voy a hacer parte mal, parte bien para que lo vean. Por ejemplo, el monitor es la A. Entonces yo cliqueo monitor. Cuando cliqueo monitor, me aparece acá una caja de diálogo, que es la misma que aparece en los proyectos que hacemos con inteligencia artificial para hablar, el chatbot con nosotros. Yo traje uno, pero no sé si yo lo voy a poder mostrar, pero bueno, si no, tiene que ser otro encuentro para otros temas, porque en realidad es muy amplio esto. Pero bueno, este tipo de diálogo
le puse la A monitor, porque corresponde esta. Pero en la CPU le digo que es la B. Entonces contesto yo desde el teclado. ¿Ven? Ahí es la interacción con el usuario. Lo mismo que ustedes hacen cuando usan un programa mucho más complejo, que es el WhatsApp, o que es una red. Lo mismo, o sea, escribo y el programa lo toma lo mío. Eso mismo el chico lo aprende a hacer acá también, que es lo que es diálogo o intercambio con el usuario. Los auriculares son la F, entonces le pongo F. Y vamos a suponer que los otros no me los acordé, o la impresora sí me la acordé, pero otros no me los acordé. Por ejemplo, el mouse no lo sé y le puse mal, le pongo la A también, y no lo puse bien, ¿ven? Puse 2 con A. Y el teclado también me confundí y le puse la C, porque no sé, no lo sé. Entonces cuando reviso, fíjense la respuesta. Me van a salir los correctos con una tilde y los incorrectos me va a estar indicado. Ahora fíjense que la programación de este elemento, este es el escenario, y yo tengo programas no tan complejos, está bien, obviamente son mucho más complejos que lo que vimos hoy, pero son programas que lo que permiten es el control, lo que yo decía hoy, cómo yo controlo. Acá lo que estoy controlando son un montón de botones, según la letra que la persona puso, tengo que controlar qué letra la persona ingresó, en fin, la manera de qué cosas controló pueden ser múltiples, desde una posición en la pantalla, un sonido, un contacto de 2 personajes. Es enorme la cantidad de cosas que yo puedo controlar. Controlar o programar, ¿no? Quiero decir. Y acá, entonces, cuanto más compleja es ese control, ven, acá hay otros programas que no son tan complejos. El más complejo, ¿cuál es? El que chequea, que está representado por esta tilde y que tiene 2 fotogramas, correcto o incorrecto. No es raro porque... Entonces, cuando un niño o un alumno observa un programa, o sea, lo investiga, bueno, acá tiene una etapa en la cual él puede también hacer eso solo, descubrir qué hace el programa. Y después, bueno, si puede, lo logra cambiar o agregar un elemento. Por ejemplo, quiero agregar el micrófono. Entonces, ¿qué tendría que cambiarle? Y a lo mejor ahí no está entendiendo todo el proceso, pero va entendiendo partes al agregar algo que funcione bien. Y de esa manera, el alumno, en todo un proceso súper dinámico, empieza con un trabajo creativo, transversal a las materias, para lograr desde una animación, un dibujo, una aplicación, una narración, distintos productos digitales que le permiten su expresión personal o la integración con la materia. Y me faltaría responder la pregunta que planteé al principio, como para redondear la jornada, porque no tenemos tiempo quizá para ver los 20 proyectos, pero se los prometo cuando quieran en otro encuentro. O que vean los videos de mi canal, y es esto. Uno se podría preguntar, ¿por qué esta alfabetización es tan importante en el mundo? Y tendríamos que tenerla desde los niños pequeños. Una primera respuesta natural es decir, bueno, es que el chico va a tener que trabajar a lo mejor en el futuro en programación, pero no necesariamente todos los chicos trabajan en programación. Algunos puede ser que trabajen parte programando y parte no, y cada vez hay más índices de programación en las distintas formas. Pero hay un motivo más general, que es el hecho de que uno estudia biología porque vive en un mundo biológico, estudia física porque el mundo donde vive tiene objetos que se rigen por leyes físicas, aprende matemática porque el mundo se rige por los números, aprende lectoescritura porque tiene que comunicarse, y aprende a programar porque su mundo es digital. O sea, nuestro mundo hoy es un mundo digital. Y, por ejemplo, si un alumno puede aprender el ABC, voy a mostrar eso solo como último, el ABC de una inteligencia artificial, ¿cómo empieza eso? Si me dan el tiempo, yo lo quiero mostrar porque me parece sumamente instructivo. Decime, pregúntame algo. Sí, cómo no. Ah, no, acá estaba. No, es el robot, pensé que era alguien que preguntaba. El robot me dice, decime, pregúntame algo. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Vamos a aclarar esto para entender esta última idea que yo quería dar sobre por qué el mundo digital requiere de mí como docente y del alumno
como alumno tener que saber estas cosas. Y porque el mundo digital donde vivimos tiene cada vez más proporción de inteligencia artificial. Y si uno le pregunta a la gente en encuestas, ¿cuánto considerás que hay de inteligencia artificial? Es probable que conteste un promedio de 30%. Y en realidad es mucho más. Porque está en las redes, está en las series que miramos, está en las recomendaciones que nos hacen, está en el marketing que recibimos, está en las redes sociales, está en todos lados la inteligencia artificial. Y está tomando datos de nuestra privacidad, que eso también es un problema, para generalmente para cuestiones comerciales, pero también pueden ser políticas, pueden ser educacionales, de todo tipo. Entonces, tendencias, análisis de cómo somos, y por eso cada vez en más situaciones, por ejemplo, ni hablar de la época de la pandemia, que todavía estamos, donde un chatbot, donde un bot, una inteligencia artificial, me pregunta mis síntomas para saber o deducir si yo tengo probabilidad o no de tener COVID u otras enfermedades, u otros exámenes que se pueden hacer a través de un robot. El robot no quiere decir que tenga que tener cuerpo, ¿no? El robot puede ser un programa, se lo llama algoritmo. Es un programa. En este caso, porque yo tengo un programa donde tengo un robot. Este es un personaje mío de un universo que creamos con Daniel Sforzini, con mi hija Luciana, donde tenemos un libro que se llama Tecnología Creativa, bueno, y en donde nosotros incentivamos en los niños el aprendizaje de la programación y de otros temas de la tecnología con justamente narraciones, historias. Y este es uno de los personajes de la isla. Y está todo construido en 3D por Daniel, y también algunos alumnos aportan partes. Es otro tema de los que enseñamos. Pero acá, Robotino, que es uno de mis eternos, se llaman eternos estos personajes, me dice, bueno, que yo le pregunte algo. ¿Por qué me dice así? Porque Robotino es lo que se llama, este programa es un machine learning. El machine learning es un área de la inteligencia artificial que ahora se está escuchando muchísimo, porque es el programa que aprende. No solo aprende datos, puede aprender formas, eso se aplica en arte y diseño también, sonidos, reconocimiento facial. Es algo que tiene muchísimo auge en el mundo en general, en muchísimas situaciones, de periodismo, de robótica, etc. Entonces, ¿por qué yo quiero que un niño lo aprenda a programar un poco? Para que entienda la inteligencia artificial. ¿Qué puede una inteligencia artificial aprender de verdad y qué no puede aprender y de qué manera lo hace? Porque estamos conviviendo con estos algoritmos. Entonces, por ejemplo, acá Robotino me pregunta, me está diciendo que yo le pregunte. Entonces yo le digo, edad, sin el signo, le dije directo. Edad, y le digo, ven que acá tengo ¿Cómo tengo que responder la próxima vez? Y me dice, ¿cómo tengo que responder la próxima vez? Porque no sabe la edad. O sea, Robotino está vacío, tiene muy poca data. Y me pide a mí que yo le haga la pregunta y le dé las respuestas. Así es como aprende el programa. Esto es una cosa muy básica, este ejemplo. Pero todos los programas van a aprender con este tipo de... Pasa que tienen que aprender muchas cosas para que sepan. Entonces, lo repite, dice eterno. Eterno. Decime o pregúntame algo. Otra vez me dice que le pregunte. Y yo le digo, ¿hijos? ¿Hijos? ¿Cómo tengo que responder la próxima vez? Y me dice que yo le diga si tiene o no. Y yo le digo, no, no tiene. Entonces él dice, no, no tengo. Perfecto. No, decime o pregúntame algo. Otra pregunta quiere, le digo, pareja, a ver si tiene pareja, Robotino. Y ¿Cómo yo tengo sé que responder la próxima vez? que tiene una pareja porque es esta que fabricamos nosotros mismos, que se llama Robotina, que está hecha con el microbit, es una tarjeta programable, no llegué a poder mostrar todo, pero es un trabajo que hacemos en Arte Tecno con la parte de iniciación a la robótica. Y entonces Robotina es la novia de Robotino, digamos, por un tiempo, porque era, se enamora de ella. Ella se puede encender, bueno, después, ahora no lo voy a hacer porque ya no llego, pero se enciende, tiene sensores y una cantidad de elementos, ahora Luciana lo va a mostrar. Y entonces Robotino toma a Robotina. Robotina, decime o pregúntame algo. Ahora vamos a ponerla, ¿querés mostrarla? Si mostramos un segundo solo y después ya pasamos a... ahí Robotina tiene la posibilidad, tiene una programación muy básica, que es estar contento o triste. Por eso Robotino
después se aburre y le dice, no, quiero que tengas más opciones y la programa. Y se programa con un lenguaje, ya sea Scratch o otro similar al Scratch que viene asociado con el Microbit, que es una placa, una tarjeta digital programable, que es muy buena, muy potente. Es chiquita la memoria que tiene, pero es muy potente la posibilidad que tiene muchísimos sensores, luces, un montón de elementos. Se pueden conectar cocodrilos, un montón de cosas, y entonces sirve como introducción a la robótica y al arte tecnológico, y para aprender programación también. Es un muy buen complemento. Y esa es, fíjense lo pequeña que es. Hay países donde se la dieron una por alumno directamente, acá es mucho más cara, pero en países como en Inglaterra, en Gran Bretaña, se lo entregaron uno por niño en muchas escuelas para que tengan su computadorita en miniatura y aprender robótica sin hacer grandes gastos. Entonces Robotina, que esa es la carita de la robota, dice, bueno, que es la novia de él. Y lo otro que le voy a preguntar, lugar de residencia. O sea que ustedes se dieron cuenta que mi robot, o sea, Robotino, no sabe nada. ¿Cómo tengo que responder la próxima vez? Me dice, ¿cómo responder? Como mi ciudad, mi isla, que yo les dije que estaba en 3D y que es una isla que nosotros fabricamos, que es un lugar ficticio, se llama Zombie Town. Entonces él la contesta. Bueno, hasta ahí. Zombie Town. Yo espero Decime que, o pregúntame algo. Bueno, sigue, puede seguir eternamente. Entonces yo lo voy a detener y lo voy a volver a... Decime o pregúntame algo. Y ahora yo le voy a decir a él, edad, a ver si aprendió. Eterno. Y ahora sabe. O sea, no sabe que sabe. Decime o pregúntame algo. Pero sabe porque él ya tiene en su base de datos... No. Claro, ¿ves? Dice no. Y me dice... Decime o pregúntame algo. O sea, me sigue pidiendo que yo le haga la pregunta, pero ahora yo le digo, pareja, y él me dice, Robotina. Pero me lo contesta igual como yo se lo escribí. Si lo escribo mal... Decime o pregúntame algo. Y así sucesivamente. Si le digo lugar de residencia, me va a decir Zombie Town. No me va a decir Argentina, Panamá, Zombie Town. Ningún otro lado. ¿Por qué? Porque yo acabo de enseñarle eso. Decime o pregúntame algo. Cuando un alumno programa esto, y con esto yo voy a redondear el encuentro, pues es muy importante el tema de la inteligencia artificial, y fíjense que no es una programación tremenda. Después hay otras más complejas cuando quiero hacer reconocimiento facial y otros patrones, porque la inteligencia artificial es un área enorme y depende totalmente de la programación. Por eso yo insisto, y voy a insistir siempre, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo, pero en esta época más que nunca, en la importancia de esta alfabetización. Porque ese alumno que fabricó este programa, o construyó, lo agregó, interactuó, lo que pudo hacer con este programa, va a tener una noción de lo que es la inteligencia artificial mucho más ajustada que alguien que nunca hizo nada y no tiene idea si el otro es una persona que está dentro del WhatsApp o que... Profa, tiene cerrado el audio. Se le cerró el micrófono. Hace mucho que se me cerró, perdón. Bueno, no, yo decía que, bueno, estaba redondeando sobre la inteligencia artificial y la importancia del machine learning y de aprender en la programación conceptos de tecnología importantes del momento en que nosotros estamos viviendo, porque nosotros convivimos con algoritmos. No es que vamos a ser controlados por los algoritmos, pero tampoco son ajenos a nuestra vida, porque nos sugieren cosas, nos mandan información sobre ciertas cosas. Todos los grandes programas como Google, como las redes, están usando algoritmos para vender, para promocionar, para informar. Está todo seleccionado, sesgado, y entonces es muy, pero muy importante que los ciudadanos, que esto es una de las preocupaciones de UNESCO en estos últimos tiempos, pueda tomar decisión sobre eso. Y para eso primero hay que entender, primero hay que saber, aunque sea algo. No quiere decir ser expertos en programación, quiere decir
conocer el tema, saber de qué se trata, como conocemos el número y conocemos la lectoescritura. No somos escritores profesionales, no somos Shakespeare necesariamente, pero sí todos, cuando sabemos leer y escribir, podemos entender la mayor parte de nuestro mundo que nos rodea, y lo mismo pasa con el número, y hoy pasa con esta dimensión digital que es tan importante comprender. Así que bueno, esa es un poco sintético, y les pido mil disculpas porque yo siempre tengo la intención de mostrar muchos más proyectos, pero no llego, porque si muestro muy apurado tampoco es como que no lo van a entender. Entonces queda pendiente para futuros encuentros otros proyectos que quiero regalarles, ¿no? Excelente presentación. Felicidades, profesora Rosa. Muchas gracias. Agradecidos con todo este conocimiento que hoy usted nos ha transferido. Vamos a iniciar en este momento sesión de preguntas y respuestas. Si algún docente o alguno de los presentes tiene alguna pregunta que hacer o algo que agregar al tema, puede abrir su micrófono. Buenas tardes. Mi consulta es, una vez que se vaya grabando la información, al cerrar el programa y volverlo a abrir, ¿ella guarda todos estos datos? ¿En el caso del último ejercicio o los anteriores? El último. Ah, claro, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque cuando yo apago la computadora, pierdo todo eso. Por eso yo me mantuve, yo apagué el programa, lo detuve y lo volví a ejecutar. Y trato en realidad yo quiero que se limpie, para que el alumno empiece de cero a enseñarle. Por supuesto que se puede programar para que lo acumule, porque de esa manera funcionan muchos algoritmos que van acumulando información y la guardan, y se va ampliando. Se pueden hacer las dos cosas. En el caso mío, yo traté de que se borre para usarlo con otro grupo de alumnos y que empiece a enseñarle de cero, porque era un programa para iniciarlos. Pero luego sí podés hacer que lo guarde, las dos cosas. Gracias. Pueden preguntar lo que quieran, no tengan ninguna duda de preguntar cualquier cosa, por más simple que parezca, porque todas las preguntas tienen importancia y vale la pena hacerlas. Si tenemos alguna pregunta más. Ok, no tenemos preguntas. Así que agradecemos a la profesora Rosa Kaufman por esta ponencia tan interesante y por mostrarnos todo lo que podemos hacer nosotros con Scratch, qué tan creativos podemos ser y la gran utilidad que tiene esta herramienta en nuestra labor docente. Esta parte de la lectoescritura realmente me ha sido muy interesante, cómo podemos nosotros en el aula de clase sacarle provecho a esta herramienta. Tenga la seguridad, Rosa, de que vamos a pedirle en otra oportunidad que usted pueda compartir con nosotros sus conocimientos. Agradecidos con Maker Latinoamérica también, que fue quien nos recomendó su participación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y estoy a... Espera que pongo quedo a disposición, ¿pero escuchan ellos? No. Quedo a disposición de ustedes. Como ustedes, vos habrás visto, Maritza, esto es amplísimo, pero no por dar cantidad, sino porque tiene realmente aplicaciones muy diversas. Y si uno entra en el grupo, en el sitio de Scratch, va a encontrar millones de proyectos imposibles de catalogar, difíciles de catalogar. ¿Por qué? Porque es una comunidad enorme. Este es el tercer aspecto que yo no comenté, que es lo social, que es fundamental en la educación, que hay personas en todas partes del mundo que hoy están aportando material, ideas, proyectos,
para esta gran comunidad que es Scratch. Entonces, bueno, y además la comunidad Maker, o sea, ambas en una. Así que estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Vamos a ver los temas que quieran y vamos a seguir estudiando e investigando toda esta temática, incluida la de la lectoescritura, que es algo apasionante también. Sí, muchísimas gracias.